Ahora veremos un último punto teórico de este apunte, que es el significado gráfico del módulo del producto vectorial. Seguimos hablando del producto vectorial entre dos vectores. Ahí tenemos el vector A y el vector B, que se multiplican en el producto vectorial o producto cruz, dando como resultado un tercer vector C, que como ya hemos dicho es perpendicular al plano determinado por los dos vectores que se multiplican. En este caso A y B entonces estarían determinando este plano, que acá se muestra en amarillo, como una especie de paralelogramo, pero en realidad indica un plano horizontal en perspectiva. Bien, ahora vamos a demostrar que ese módulo del vector C, del módulo del vector producto vectorial, equivale al área del paralelogramo que queda definido, que está sombreado en esta vista en perspectiva y que acá está visto de nuevo pero sin perspectiva, mirado desde arriba. Si miro desde arriba este plano, voy a ver el vector C, que ahí lo veo como un círculo con un puntito, que indica un vector que viene hacia nosotros, es como la punta de una flecha que viene hacia nosotros, porque está en un plano perpendicular a la hoja de papel, y por lo tanto está en un plano perpendicular a los vectores A y B, que se están multiplicando. Y entre los dos vectores A y B se forma un ángulo φ, que obviamente está en ese plano, y acá tenemos un paralelogramo. Si quisiera sacar el área de este paralelogramo, la misma sería igual a base por altura. Esto lo vemos en geometría. Pronto en matemática, en geometría se va a ver. La base se puede tomar uno de los lados opuestos de un paralelogramo, por ejemplo este, y la altura siempre se mide perpendicularmente a las bases. Entonces base por altura es el área del paralelogramo. Si tomara como base este lado oblicuo, bueno, la altura corre perpendicularmente, puede incluso caer afuera del dibujo, pero siempre corre perpendicularmente a las bases. No es el otro lado, como en el caso de un rectángulo. En el caso de un rectángulo sabemos que la base puede ser tomada como un lado y la altura es el lado consecutivo. Pero en este caso estamos hablando de la altura como la distancia perpendicularmente medida entre los lados tomados como base. Bien, vamos a probar eso. Vamos a probar que el área de C, el módulo, perdón, del producto C, del vector C, es igual al el módulo del vector C al área de este paralelogramo. Acá tomo el seno de φ, SOHCAHTOA, seno de φ es cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de φ es igual a h sobre el módulo de B, de donde despejando h queda igual al módulo de B por el seno de φ. Bien, ahora tenemos que el módulo del vector producto vectorial es igual al módulo de A cruz B, y como ya hemos visto es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo determinado entre los dos vectores que se multiplican. El módulo de A en este dibujo claramente es B, o sea la base del paralelogramo, y el módulo de B por el seno de φ vemos claramente que es h, y por lo tanto quedaría B por h, el módulo de C, igual a B por h. O sea que el área del paralelogramo es el módulo del vector C. A partir de ahí queda bastante claro lo siguiente, de que tenemos la única posibilidad de tener un producto vectorial máximo es cuando los vectores que se multiplican son perpendiculares, porque si estos lados están definidos y determinados, supongamos que A sea constante y lo dejo quieto ahí, si voy moviendo B, el ángulo de B, pero no el módulo de B, voy a ver que cuando B queda perpendicular a A, ahí el paralelogramo adquiere un área máxima, que es el área del rectángulo, igual a B por H, otra vez, ¿cierto? Si el ángulo es menor de 90, o sea, es agudo, este área, sombreada acá, con el mismo módulo de A y con el mismo módulo de B, es menor que el área del rectángulo. Por lo tanto, el producto vectorial es máximo cuando los vectores que se multiplican son perpendiculares, cosa que ya hemos visto también anteriormente. Y bueno, y es mínimo el producto vectorial cuando los vectores forman un ángulo nulo o llano. Por ejemplo, si A y B forman un ángulo de 0, es obvio que el paralelogramo colapsó y ya no hay tal paralelogramo y ya hay un área de 0. Y si A y B son colineales pero de sentido opuesto y el ángulo es de 180 grados, también pasa lo mismo y tenemos un paralelogramo colapsado de área 0. Por lo tanto, los casos extremos de producto vectorial son cuando los vectores son perpendiculares, el área es máxima, y cuando los vectores son colineales, del mismo sentido o de sentido opuesto, el área es nula y por lo tanto hay un producto vectorial 0.
producto vectorial máximo, producto vectorial cero. Esas son las dos posibilidades del producto vectorial. Fíjense que en este último caso, en el producto vectorial cero, ni siquiera determinan un plano A y B. Ni siquiera determinan un plano porque hay infinitos planos que pasarían en el espacio por esos dos vectores. Así que para que dos vectores determinen un plano, tienen que estar formando un ángulo por lo menos agudo, o recto, u obtuso. Si no, ni siquiera van a determinar un solo plano, con lo cual ni siquiera va a estar definido el sentido de C, que C tiene que ser perpendicular, o la dirección de C, que tiene que ser perpendicular a y a B. Bien, bueno, esto era una pequeña cosa que faltaba en el apunte, la interpretación gráfica del módulo del producto cruz a través del área del paralelogramo determinada en el plano AB. Y una última cosita que lo estamos viendo acá, que cuando queremos demostrar que hay un vector en el espacio perpendicular al plano de la hoja de papel, por ejemplo, para evitar una perspectiva que siempre es engañosa, una perspectiva que es difícil de manejar, porque uno no puede poner en tres dimensiones algo que es tridimensional, plasmarlo en una hoja que es bidimensional. Está faltando una dimensión en la hoja o en la pantalla de un pizarrón o lo que sea. Y por lo tanto, para solucionar ese tema se ponen muchas veces de esta manera. Cuando el vector viene hacia nosotros, se ve el puntito con un círculo, el círculo con el punto adentro, que es como la punta de la flecha que viene hacia nosotros. Y si el vector va al revés, entra a la hoja de papel y se aleja de nosotros, se grafica así, como un círculo con esa cruz, que es como la cola de la flecha, y tenemos al vector que está en el plano perpendicular a la hoja, alejándose de nosotros o acercándose a nosotros. Son técnicas que se usan para... Mucho se ve en electricidad, cuando vayan a la facultad y vean electromagnetismo y demás, van a ver esta simbología del campo magnético, de la fuerza o del campo eléctrico, indicada de esa manera para demostrar vectores que son perpendiculares al plano de la hoja. Bueno, este es más o menos el final de la teoría como está en el apunte en papel.